Continuamos aquí con nuestra cobertura especial al cumplirse el 27 aniversario del derribo de las dos avionetas Hermanos al Rescate. Y ahora le damos la bienvenida a la líder anticastrista Silvia Iriondo, quien viajaba en la avioneta Seagull 1 o Gaviota 1, que el régimen castrista no logró derribar ese día 24 de febrero de 1996. Silvia, bienvenida al Punto Florida. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Y gracias a ti, Ambrosio, por invitarme a compartir contigo este domingo en un aniversario más del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Es un honor que estés por acá. Silvia, le extendimos una invitación a José Basulto, líder de Hermanos al Rescate, pero no logramos comunicarnos con él. Queríamos dejar eso claro en el programa. Silvia, eran 3 avionetas, derribaron a 2 de ellas. El régimen castrista. Tú viajabas en la única de las 3 avionetas que logró escapar del régimen castrista ese 24 de febrero de 1996. Iba tu esposo Andrés contigo, estaba Arnaldo Iglesias y como piloto José Basulto. ¿Cómo es que ustedes se dieron cuenta que habían derribado a las 2 avionetas? ¿Qué vieron? Bueno, ante todo, en ese momento no sabíamos aún que habían derribado a las 2 avionetas. Siempre tuvimos en nuestros corazones la esperanza de que lo que presentíamos no fuese una realidad. Yo puedo hablar por mí y lo primero que yo vi fue como una línea de humo estrecha, justo después un objeto negro pasar a una velocidad vertiginosa. En ese momento recuerdo que José Basulto dice, nos van a tirar. Y recuerdo que yo, incrédula, le digo, ¿cómo que nos van a tirar? Como diciendo, por favor, ¿pero qué es esto? Y después de eso, todo fue tan rápido, Ambrosio. Fue una cuestión vertiginosa. Sé que en un momento José dijo que nos estaban marcando con una bengala. Se perdieron las comunicaciones con el avión de Carlos Costa, donde iba Pablito Morales, y siguieron tratando de establecer comunicación y después, inmediatamente, se pierde la comunicación con el avión piloteado por Mario Manuel de la Peña, con Armando Alejandre a bordo. Fueron momentos muy duros, muy difíciles, de una impotencia extraordinaria. Recuerdo que yo llevaba un rosario de dedo en la cartera, mi esposo Andrés estaba a mi izquierda, saqué el rosario, le tomé la mano y comencé a rezar. El silencio era ensordecedor. En ese momento, aparentemente, me enteré después porque yo no era ducha en cuestiones de aviones ni de comunicaciones, que había Basulto y Arnaldo desconectado los transpondedores. Eso, y no te quiero interrumpir, pero sí, precisamente me iba a llevar a una de estas preguntas. ¿Cómo fue entonces que ustedes crees que lograron poder escapar y evadir a los aviones de guerra MiG del régimen castrista y no fuesen derribados ustedes? ¿Fue por algo que pudo hacer Basulto y Arnaldo en el avión para que no los detectaran? Cuéntanos. Mira, no creo, te decía que había un silencio ensordecedor y yo inclusive pensé en un momento determinado, este es el silencio de la muerte, estamos muertos y no lo sabemos. Pero bueno, siguió aquello y el avión seguía caminando. Ya ahí no estábamos oyendo ninguna comunicación. Dentro de nosotros sabíamos que había algo espantoso que había pasado, pero nos quedaba la esperanza de en cualquier momento a lo mejor oír la voz de uno de ellos o que no hubiese sido el asesinato que se llevó a cabo ese día. Nos cuenta de lo que había sucedido bastantes semanas después,
cuando en el edificio de la oficina del Buró Federal de Investigaciones estuvimos presentes y nos pusieron las grabaciones. Y es en esa grabación donde nos damos cuenta, después de oír el júbilo de los pilotos derribando a estas avionetas indefensas, desarmadas y civiles, que habían despachado otras 2 MiGs, dándose a la cacería de nuestro avión. Y se oye el contacto de los pilotos con la torre de control en La Habana, y se oye y le dicen, por ejemplo, búscalo, está a tu derecha, tanto a tu derecha, etc. De momento hay un silencio, y después de ese silencio en esa grabación dice: aborten la misión. Y ahí, en ese momento en que la torre de control de La Habana dice: aborten la misión, ahí fue donde, por la gracia de Dios, no me preguntes cómo, Ambrosio, la avioneta nuestra no fue derribada y logramos regresar a la base de Opa-locka de Hermanos al Rescate, frustrando así la historieta del régimen castrista, que iba a vender la idea de que nuestros aviones indefensos, desarmados y civiles estaban allí para remeter contra el pueblo de Cuba. Por eso Juan Pablo Roque y todo el tejemaneje que se hizo antes del día 24 de febrero de 1996. ¿Crees que la administración Clinton, que era quien estaba en la Casa Blanca en ese momento, respondieron adecuadamente al asesinato de estas 4 personas, 3 americanos, uno, Pablo Morales, un balsero cubano que dijo: voy a estar aquí de voluntario para pagar por lo que han hecho por mí, para poder contribuir a la labor de Hermanos al Rescate, que me ayudaron? No creo que la administración en aquel momento de Bill Clinton, no creo que hicieron lo que es una operacional estándar. Cuando hay aviones en espacio aéreo internacional, en este caso MiGs cubanos, se supone que los F-15 de los Estados Unidos arranquen inmediatamente. Aparentemente esa orden fue dada al contrario, fue dada la orden de no activar esa operación estándar cuando se divisan aviones fuera de las 12 millas, que son el límite de las aguas territoriales de Cuba. Silvia, una última pregunta. ¿Qué es lo que más te acuerdas de ese día? Lo que más me acuerdo es, primero, la impotencia tan enorme que sentimos, el dolor sin saber a ciencia cierta, estar segura de lo que había pasado, pero una impotencia extraordinaria, y pensar que ese crimen fue cometido a sangre fría, en plena luz del día, ante el silencio de la administración americana, ante la impunidad de un régimen que ha cometido crímenes y crímenes y crímenes a lo largo de su historia. Yo creo que en ese día fue una tristeza extraordinaria pensar en esos 4 jóvenes que, salvando la vida de otros cubanos, dieron su vida a manos de un régimen criminal y terrorista que asesinó impunemente ante los ojos del mundo ese día a Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario Manuel de la Peña y Pablito Morales. Silvia Iriondo, líder anticastrista y líder de Mar por Cuba, gracias por haber estado aquí en Al Punto Florida y haber dado ese testimonio. Yo sé lo difícil y lo duro que es esto para ti. Gracias a ti, Ambrosio, porque Carlos, Armando, Mario Manuel y Pablo viven en los corazones de un exilio solidario con su pueblo. Eso es verdad. Un abrazo, Silvia. Que tengas buen día.